en una operación a gran escala que no será anunciada según el ministro. Como decíamos, el 25 de octubre la Fuerza Aérea Israelí realizó un ataque masivo contra instalaciones militares en Irán. El ataque era una represalia por los más de 200 misiles balísticos que la República Islámica de Irán había arrojado contra Israel el 1 de octubre. Las represalias, las que ha llevado a cabo Israel contra Irán, no son ilícitas bajo el derecho internacional público, siempre y cuando sean proporcionales. Y entonces el ataque israelí se ha concentrado en objetivos militares y no ha bombardeado objetivos civiles. Hubo muy pocas bajas del lado israelí, que se pueden contar con los dedos de una mano. Y como es natural, tanto iraníes como israelíes respecto a los ataques que recibieron los israelíes el 1 de octubre y los iraníes el 25 de octubre, tratan de no revelar nada de lo ocurrido. Sin embargo, se sabe que alguno que otro misil balístico iraní logró atravesar el domo de hierro, pero que no tuvieron ningún impacto importante sobre la estructura defensiva u ofensiva de Israel. En el caso iraní, las informaciones que han venido saliendo de Irán en la última semana dan un panorama diferente. Esto es, si bien Israel no sufrió daños importantes, parece que Irán sí, porque el ataque israelí no fue como se pensaba contra las fábricas de misiles o contra edificios de carácter político donde estuviesen los líderes iraníes, sino que se concentró en la capacidad defensiva antiaérea de Irán. Esto es, lo que buscó es dejar desprotegido a Irán ante futuros ataques israelíes a la República Islámica. Así pues, en las defensas antiaéreas de Irán, el daño es mucho mayor de lo que se había calculado. El objetivo, entonces, del ataque aéreo israelí era dejar vulnerable a Irán para que no pudiese escalar el conflicto, puesto que ya no tenía capacidad de defensa antiaérea y por lo tanto ya no podía defenderse de ningún ataque aéreo israelí. Esto es importante porque Irán e Israel, Irán y Gaza, Irán y el Líbano no tienen fronteras comunes, de tal manera que un conflicto armado entre Irán e Israel sería exclusivamente un conflicto llevado a cabo con misiles, con drones y con aviones. Estas represalias israelíes entonces ponen fin debido a la naturaleza de haber destruido las defensas antiaéreas de Irán, ponen fin a una escalada inmediata o por el momento del conflicto armado entre ambos países. El temor de una guerra entre Irán e Israel en este momento queda disipado. Se destruyeron las estaciones de radar, los sistemas de vigilancia que podían detectar los aviones invisibles, los stealth, como los F-35 israelíes, y las defensas misilísticas antiaéreas proporcionadas por Rusia, que tiene Irán, que son fundamentalmente los misiles antiaéreos S-300. De tal manera que la única respuesta de Irán a este ataque fue una
grave, que fue atacar la residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu con un drone, sin consecuencias fatales ni para el primer ministro ni para nadie en la residencia. La realidad es que el ataque aéreo israelí ha degradado la capacidad de respuesta de Irán y su defensa frente a futuros ataques israelíes, lo que introduce un compás de espera en el conflicto entre ambas naciones. En el terreno práctico, esto significa que mientras Irán no repare los daños a sus instalaciones de radares, a su defensa antiaérea de los S-300 o los sustituya y su defensa misilística en general, es improbable que la República Islámica ataque a Israel, de tal manera que hubo un objetivo práctico inmediato en el ataque del 25 de octubre a Irán por parte de Israel. La dimensión del ataque israelí fue enorme. Se utilizó cerca de 100 aviones, incluyendo los F-35 Stealth, los F-16 y los F-15, todos aviones norteamericanos. Además de estos aviones, se golpearon 20 objetivos militares donde estaban estos sistemas de defensa antiaérea en Irán, neutralizando los dos radares Gandar que permiten detectar a los aviones invisibles o stealth, a los F-35, y neutralizando las baterías de misiles S-300 rusas que tiene Irán. Esto pone en peligro no solo las instalaciones militares de Irán en el futuro, puesto que por el momento carece de suficiente defensa antiaérea, sino que afecta seriamente las refinerías de Abadán. Como se sabe, el petróleo es el principal producto de exportación de Irán y ahora está expuesto a un ataque aéreo israelí. Igualmente, el complejo petroquímico de Khuzestán, donde se produce muchos derivados del petróleo que son exportados al mundo entero por Irán. Y también se deja indefenso al puerto de Bandar o Bandar Abbas, que es el hub portuario desde donde Irán se proyecta al mundo. De tal manera que el ataque israelí ha sido muy bien pensado en sus efectos a largo plazo. En Teherán, en el Líbano, en Yemen, en Irak, en Damasco, se teme asimismo una victoria en las elecciones norteamericanas que van a tener lugar en unos cuantos días, en horas en realidad, en los Estados Unidos. Se teme una victoria de Donald Trump, porque Donald Trump ha tenido una posición pro-israelí inequívoca, incluso trasladando la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Según Reuters, esta es la preocupación principal en las capitales enemigas de Israel. En este contexto, entonces, es altamente probable que el conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán no tenga una escalada y no pase a mayores por el momento. Pueden haber represalias muy limitadas en algunos momentos futuros, pero no un conflicto armado. Con estas reflexiones nos detenemos acá y pasamos al tema de las elecciones norteamericanas.